Bien, dice este criterio que el alumno tiene que saber representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, calcular la fuerza resultante o la fuerza neta que actúa sobre el mismo cuerpo y luego calcular la aceleración a la que está sometido. Por tanto, el primer paso es representar las distintas fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El segundo paso sería calcular la fuerza resultante o fuerza neta. Y el tercer y último paso es calcular la aceleración A que experimenta. Vamos a considerar en un primer ejemplo el caso de un cuerpo apoyado en un plano inclinado. Y vamos a representar las distintas fuerzas que actúan. Vamos a suponer que sobre el cuerpo se ejerce una fuerza hacia la derecha de valor exactamente igual a 100 newton. También vamos a suponer que la masa del cuerpo es concretamente 8 kilogramos y que el coeficiente de rozamiento entre el suelo y el cuerpo es un coeficiente dado por nu, que es una letra griega, es una U con un rabito hacia abajo, se lee nu, la letra griega nu, normalmente oscila entre 0 y 0,5, en este caso va a valer 0,2, es el coeficiente de rozamiento de la superficie. Recordemos que la fuerza de rozamiento es igual exactamente a este coeficiente nu por la normal. Y ahora veremos cómo calculamos esta fuerza de rozamiento. En primer lugar, tenemos que estudiar primero las distintas fuerzas que actúan sobre el cuerpo y representarlas. Estamos en el paso 1. ¿Qué fuerzas actúan? Estas fuerzas hacia la derecha, aparte estará el peso, porque la Tierra atrae a los objetos siempre, apuntando hacia la Tierra. Estará la normal, que es la reacción al peso, vertical y hacia arriba, exactamente igual en cantidad que el peso. Y luego estará la fuerza de rozamiento, puesto que esta superficie, la superficie del bloque se está rozando con la superficie del suelo, habrá una fuerza de rozamiento en contra del movimiento, que se opone y que frena al cuerpo. Esta sería la fuerza de rozamiento. Estas son las fuerzas que actúan, no hay más, no hay ninguna más. Son en este caso estas fuerzas. No está la tensión, puesto que no hay cuerda, y tampoco está la fuerza elástica, puesto que no hay muelles. Una vez dicho esto, para calcular la fuerza neta, lo que tenemos que estudiar es la fuerza eje a eje. En un caso en el eje X y en otro caso en el eje Y. Vamos a definir un sistema de referencia que en este caso nos conviene. En este caso nos conviene definir un sistema de referencia, el eje X y el eje Y. Este sería el eje Y y este sería el eje X. De manera que podemos considerar que esta fuerza de rozamiento en realidad va en la misma dirección que el eje X, ¿no? Es como si estuviera aquí sobre la línea amarilla, en el eje X, ¿no? Entonces vamos a ir eje a eje y vamos a calcular la fuerza resultante. Esta fuerza resultante, el sumatorio de fuerzas, consiste en asignar signos a las fuerzas que van hacia la derecha positivas y signos negativos a las fuerzas que van hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza F que se ejerce hacia la derecha será positiva y la fuerza de rozamiento que va en contra, hemos dicho que está en el eje X, aunque aparezca sobre el suelo, pero en realidad estaría el eje X, sobre el eje X, por lo tanto la podemos poner negativa porque va hacia la izquierda. F menos la fuerza de rozamiento. Y esta fuerza de rozamiento, esto es igual a F menos la fuerza de rozamiento que hemos dicho que es nu por la normal. Por lo tanto, lo mismo que F menos nu por la normal. ¿De dónde sacamos esa normal y cómo la calculamos? Pues del eje Y. Vamos a considerar el eje Y. Vamos a considerar primero la segunda ley de Newton. Según la segunda ley de Newton, la fuerza resultante o fuerza neta es igual a la masa por la aceleración.
Esto significa no solamente que la fuerza, que es la causa, produce una aceleración, que es la consecuencia o el efecto, es decir, un cambio de velocidad, sino que además significa que la aceleración que experimenta el cuerpo tiene lugar en la misma dirección y sentido que la fuerza que lo provocó. Por lo tanto, vamos a aplicar esta consideración en el caso del eje Y. En el eje Y, como bien sabemos, este cuerpo ni sube hacia arriba ni baja hacia abajo. Eso significa que en el eje Y la velocidad vale cero. Y no solamente vale cero la velocidad, sino que en el tiempo se mantiene constante, se mantiene en reposo. El cuerpo se mantiene en reposo en el eje Y, ni sube para arriba ni baja hacia debajo. Es decir, que la velocidad es cero y además la aceleración es cero. ¿Y qué ocurre según la segunda ley de Newton si la aceleración es cero? Pues evidentemente, si la segunda ley de Newton dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración y la aceleración vale cero, evidentemente esto implica que la fuerza también vale cero. Por lo tanto, el sumatorio de fuerza en el eje Y es cero y esto significa que en el eje Y vamos a hacer el sumatorio de fuerza, que es la fuerza resultante en el eje Y. Estamos calculando la fuerza neta, pero en este caso en cada eje, ¿de acuerdo? Lo hacemos en cada eje. En cada eje. Entonces en el eje Y la fuerza neta será las que van hacia arriba son positivas, que en este caso es la normal, es positiva, y las que van hacia abajo son negativas, que en este caso es el peso la que es negativa. Por tanto, la normal menos el peso. Y además tiene que ser igual, como hemos dicho, a cero. Porque ambas fuerzas, eso significa que ambas fuerzas están compensadas. Si despejamos de aquí, de esta ecuación de aquí, de esta segunda ecuación de aquí que rodeo, la normal, el peso que está restando pasa para la derecha sumando y queda que la normal es igual al peso. Eso significa que ambas fuerzas son iguales, la normal que tira para arriba y el peso que tira para abajo. Están compensadas. Es como si estuviéramos jugando al juego de la soga y un equipo tira la soga en un extremo con una fuerza determinada y el otro equipo tira del otro extremo de la soga con la misma fuerza. Por lo tanto, la soga no se mueve, queda en reposo a velocidad cero. Eso es lo mismo que ocurre aquí, porque las fuerzas que tiran para arriba son iguales, o la fuerza con la que se tira para arriba, que es la normal, es igual a la fuerza que con la que se tira para abajo, que es el peso. Una vez que tenemos la normal, que sabemos que es el peso, por tanto sabemos que es igual a la masa por la gravedad, que es la fórmula del peso. Por lo tanto, ahora sí, volvemos al eje X y una vez que tenemos la normal, ya podemos calcular la fuerza resultante en el eje X, que era igual a la fuerza menos el coeficiente nu por la normal, pero ahora, como la normal es igual al peso y es igual a mg, en vez de n pongo m por g, lógicamente sustituyendo por su expresión que he calculado del eje Y. La normal del eje Y. Y ahora puedo sacar la fuerza neta. La fuerza neta será igual a la fuerza que es 100 newton menos nu, que es 0,2, lo tenemos aquí, por la masa, que es 8 kilos, y por la gravedad, que es 9,8. ¿Cuánto es esto más o menos? Pues esto es 100 menos 0,2 por 8 son 1,6 menos 1,6 por 9,8. Y esto sale pues el valor que sea, ¿no? No lo voy a calcular, lo voy a dejar aquí, esto saldría lo que correspondiera, ¿no? Lo voy a indicar así, ¿no? Y por último quedaría calcular la aceleración, que es el tercer paso. Ya hemos hecho el segundo, hemos calculado la fuerza resultante, el valor que corresponda aquí, en los distintos ejes. En este eje valía 0 la fuerza resultante, en el eje Y y en el eje X sí que tiene un valor, que es el que nos dé en esta operación que estoy indicando, ¿no? Entonces quedaría solamente calcular la aceleración, que es el tercer punto de este tipo de ejercicio, calcular la aceleración. Entonces, eso sería, según la segunda ley de Newton, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, y de aquí despejamos la aceleración, la masa la traemos hacia la izquierda dividiendo, y es igual la aceleración a la fuerza resultante partido de la masa. Con lo cual, en este caso sería sustituir simplemente el valor antes obtenido, que lo voy a indicar así,
¿vale? El número que nos haya salido aquí, y que conste que estos son newton, porque es una fuerza que se mide en newton, partido de la masa que es 8, que es 8 kilogramos. Y esto pues lo que corresponda, sería lo que corresponda.